Yo creo que si a usted en alguna ocasión le han pedido una referencia personal o familiar, alguien que dé información suya, obviamente usted selecciona a alguien que hable bien de usted, que lo describa favorablemente para que la persona interesada se sienta tranquila y confiada de quién es usted realmente. Pues bien, esto es lo mismo que somos todos los creyentes, cartas abiertas o tarjetas de presentación de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra vida es el catálogo del reino de Dios. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo usa esta analogía para ilustrar que cada creyente es una carta de Cristo y que todo mundo la puede leer. Las vidas nuevas de los corintios eran claramente evidentes ante todos. Estas personas han abandonado su vida pecaminosa del pasado y Cristo se ha empezado a reflejar a través de ellos. Pero notemos que el apóstol no se atribuye más de lo que le corresponde. Les deja muy claro que él no es más que el asistente, el mensajero, el siervo del Salvador. Pero aparte de eso, la carta que Pablo escribió en los Corintios por voluntad de Cristo no es cualquier carta, ni menos se escribió con cualquier tinta. Esta carta se escribió nada menos que con el Espíritu del Dios viviente. Cualquier escritura humana con el tiempo se desvanece o se vuelve obsoleto, o tal vez no surta ningún efecto si el libro o la carta se quedan en el baúl. Pero el Espíritu Santo es el que le da vida a esa palabra. Máxime cuando no se escribe sobre papel o sobre cuero o sobre piedra, sino en el corazón. El profeta Jeremías había profetizado por allá en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que por medio de la predicación y en el poder del Espíritu Santo, la profecía de Jeremías y de Ezequiel se está cumpliendo en todos los que creen y han sido salvos por el Señor Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento, Dios había escrito los mandamientos en tablas de piedra y las entregó a Moisés y al pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, el Señor ha escrito esa ley en el corazón de los creyentes. En varias congregaciones, cuando llegan nuevos miembros y vienen de otra iglesia, se acostumbra a pedirles carta de recomendación de la iglesia de donde vienen. Algunas veces se hace por ética pastoral y otras por buena costumbre, y eso está muy bien. Pero definitivamente la mejor carta de recomendación del creyente es ver la obra que el Señor ha hecho en él. Porque referencia pastoral o congregacional pueden describir sus cualidades y dones para el servicio. Quizá pueda mencionar los alcances académicos y teológicos del hermano, pero su corazón solo lo conoce Cristo. El otro día, a una pequeña iglesia que estaba empezando, llegó un hermano que venía de otra congregación. De presentación le llevó al pastor unas 5 cartas de recomendación y unos 20 diplomas de las escuelas que había cursado en diferentes iglesias donde había estado. El pastor, de solo ver este tremendo paquete, se desanimó de leerlo y lo aceptó en su congregación con mucho amor. Pero, oh sorpresa, a los pocos días el hermano demostró la malvada codicia y las bajas intenciones que había en su corazón. Finalmente se fue de aquella pequeña congregación, pero por poco le arma una división a su pastor. Y hermanos, con toda seguridad que este hermano sí hizo todas estas escuelitas en las otras iglesias, y las cartas de recomendación eran reales, pero no cayó en cuenta que lo que realmente iba a hablar de él era lo que había en su corazón. Y lo que en verdad demostró fue que él no era una carta que hablara bien de Jesucristo. Y así sucede no solo en la iglesia, hermanos. También somos cartas leídas en todo lugar y en cada momento. Lo que habla de nuestra fe y de la obra de Cristo en nuestra vida no son los conocimientos teológicos o los tantos años asistiendo a una congregación, sino nuestra nueva vida y la rendición al Señor. Así que, amados,
Nunca olvidemos que somos cartas leídas, cartas abiertas de Cristo. En otras palabras, cada creyente es una tarjeta de presentación de nuestro Salvador. Y hermanos, nadie expide una tarjeta de presentación donde hable mal de sí mismo. De modo que nuestra responsabilidad es que cuando las personas de la iglesia y del mundo vean nuestra vida, puedan ver con claridad quién es nuestro Señor y lo que sucede cuando somos incorporados por el poder y la gracia de Dios a su bendito reino. Eso es lo que nosotros somos, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Poderoso Señor, amado Rey y Dios del universo, gracias te damos, Padre, por este esplendoroso día con el cual nos bendices. Porque lo que hace que nuestros días sean radiantes no es la luz del sol, ni tampoco las circunstancias, sino tu presencia en nuestra vida. Señor, sentimos mucho las tantas veces que no hemos sido dignos representantes de tu reino y de tu poder transformador. Y en lugar de hablar bien de ti con el estilo de vida que llevamos, más bien hemos mostrado una imagen que realmente no es la tuya. Padre, moldéanos con tu gracia y transfórmanos cada vez más a tu imagen y semejanza, para que donde exhibamos nuestra vida, seamos verdaderamente cartas abiertas de tu obra y de tu reino. En tu nombre, amadísimo Dios, bendito Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amado hermano, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia REC y quiero pedirte que medites en la santa y bendita palabra que el Señor nos ha concedido esta mañana y que la compartas con todos tus conocidos y allegados. Dios te bendiga. Te espero mañana.